Bien, continuamos la comisión. Agradecemos a la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía, CEPES-A, que estén aquí hoy, esta comparecencia que van a efectuar. Y, sin más, le doy la palabra a su vicepresidente, don Francisco Moreno Navajas. Buenas tardes, ya, casi. Señora presidenta, señorías, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer desde CEPE, desde nuestra confederación, la oportunidad que se nos da para comparecer en esta comisión y dar nuestra opinión acerca del decreto ley para la función social de la vivienda en Andalucía. Señorías, la vivienda es un bien indispensable del que no se puede prescindir. Es más, toda persona necesita una vivienda para lograr su emancipación y desarrollo personal e incluso es básico para el desarrollo del resto de sus derechos sociales. Sin embargo, en los últimos tiempos, con la conjunción de la crisis que estamos viviendo, millones de personas desempleadas y una legislación, a nuestro entender, hipotecaria abusiva, y claramente favorable a los intereses de las entidades financieras, ha propiciado el caldo de cultivo para que se estén produciendo innumerables desahucios, desalojamientos que durante el pasado ejercicio han sobrepasado los 100.000, según el último recuento efectuado para 2012 por el Consejo General del Poder Judicial, y que cada día que pasa supone que cerca de 50 familias andaluzas se queden en la calle por no poder afrontar el pago de su hipoteca. Mientras tanto, por otra parte, existe un atesoramiento por parte de las entidades financieras de dicha vivienda, adquiriéndolas en ejecuciones hipotecarias a un precio muy inferior al que estas mismas entidades valoraron en la concesión de sus créditos, y manteniéndolas en muchos casos desocupadas una vez procedido el desahucio. Se constata así como todo un entramado dedicado a la utilización de la vivienda como mercancía constituido por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, así como de entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria. Señorías, la Constitución española plasma en los llamados principios rectores económicos y sociales el derecho a la vivienda. Además, garantiza la función social de la propiedad. Nuestro Estatuto de Autonomía da continuidad e incluso amplía y refuerza estos principios. A pesar de ello, el derecho a la vivienda ha tenido un desarrollo muy lento, a nuestro entender exasperadamente lento, pues aun siendo elemento primario de la dignidad humana y causante de problemas acuciantes, fundamentalmente entre las clases más desfavorecidas, no ha tenido un verdadero desarrollo efectivo que materialice el derecho en su realización formal y concreta. Hay que tener en cuenta que la asunción de estos derechos entraña no solo el reconocimiento de un derecho individual, sino también la obligación de todas las administraciones, empezando por la del Estado, de actuar con todos los medios a su alcance para garantizarlo. La función social de la vivienda debe formar parte inseparable del derecho de propiedad. La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse o, como ocurre en la actualidad, la pérdida de vivienda provocada por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida, puede suponer la exclusión real de personas de nuestro sistema económico y social. Y esto a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico, comenzando por nuestra Constitución, no permite el uso antisocial de la propiedad, ni el enriquecimiento injusto y las condiciones abusivas aprovechándose de un bien necesario. Por tanto, el uso como mercancía especulativa que se ha venido haciendo de la vivienda por algunos sujetos es un uso indebido y los poderes públicos están obligados a evitarlo. La defensa de la función social de la propiedad y la garantía de una vivienda digna constituyen hoy más que nunca la base de la no exclusión de amplias capas de la sociedad y la defensa de la dignidad para las personas. Muchas familias están afectadas por desahucios con una injusta regulación hipotecaria que hace que las personas no solo pierdan su vivienda, sino que encima se queden con buena parte de la deuda, como ya hemos mencionado anteriormente. Esta situación puede ser calificada como emergencia social y económica y, por tanto, obliga a las administraciones a adoptar medidas extraordinarias y urgentes. Señorías, más allá del debate competencial y la discusión partidaria sobre las diversas iniciativas para abordar la tremenda tragedia vital de miles de familias expulsadas de sus hogares, lo que está claro es que la sociedad viene demandando acciones creíbles, eficaces y operativas para taponar esta hemorragia impropia de un Estado que se define constitucionalmente como social, por más que la crisis lo haya puesto igualmente en cuestión. En este sentido, las medidas contempladas en el decreto objeto de esta comparecencia
Suponen un plan de choque en la salvaguarda del derecho a una vivienda digna. Acciones como obligar a las entidades financieras y sociales y filiales e inmobiliarias a declarar cuál es el paquete de viviendas vacías disponible y sacarlas al mercado de alquiler, sancionar su incumplimiento e incluso expropiar temporalmente el uso de las viviendas, en aquellos casos que vayan a ser desalojados ciudadanos en los que concurran circunstancias sociales tales que su salida del domicilio suponga una condena a la exclusión social o una amenaza para la salud física o psíquica, son medidas en el sentido adecuado y demandado por la sociedad. Por cierto, es significativo, y nos congratulamos por ello, que la norma aprobada por el Ejecutivo andaluz haya sido convalidada sin votos en contra por este Parlamento. A pesar de ello, en estos días hemos escuchado opiniones tan contrarias como las emitidas por el presidente del primer grupo bancario del país, el cual ha defendido la política llevada a cabo por los bancos españoles ante los problemas de los ciudadanos a la hora de hacer frente al pago de sus hipotecas inmobiliarias y ha considerado muy mal, fatal, el decreto Ley Función Social de la Vivienda aprobado por la Junta de Andalucía. También el Gobierno español, a través del Ministerio de Economía, ha otorgado ciertas dudas a Bruselas sobre el decreto andaluz contra los desahucios, al parecer posteriormente desmentidas por la propia Comisión Europea. Relativo a ello, entendemos como positivo que la consejera de Presidencia e Igualdad haya explicado al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, el decreto de la Junta sobre la función social de la vivienda. A todas luces es bueno poner de manifiesto que la normativa andaluza es similar a otras leyes aprobadas en países europeos y, sobre todo, que no entra en contradicción con el memorando ni con las condiciones que se firmaron con el Gobierno central para el rescate bancario. En definitiva, a raíz de la promulgación del decreto sobre el derecho a la vivienda, han sido muchas las voces que han cargado contra este, refugiándose en un tono distante para acabar diciendo que la solución al tema de los desahucios, las hipotecas abusivas y la falta de vivienda solo puede venir por los caminos de la negociación con los bancos, el consenso y el diálogo entre las partes. Señorías, al respecto nos preguntamos, ¿cómo se puede establecer un diálogo justo entre entidades financieras que se benefician de unas ayudas públicas que pagamos todos sin que hasta ahora hayan cambiado sustancialmente su comportamiento y aquellas personas a los que no ofrece ningún tipo de amparo una ley hipotecaria en muchos puntos arcaica e injusta, como han reconocido los tribunales europeos? Entendemos que no es posible el diálogo, dado que en este asunto están muy claros los papeles de preponderancia que ejerce una de las partes. Por tanto, desde los poderes públicos se debe amparar a la parte notablemente más débil e indefensa. En este sentido, lo demandado por amplias capas de la sociedad que se encuentran en un estado de vulnerabilidad tal que les puede llevar a la exclusión social, debe encontrar el sentido práctico y operativo en la norma, y ésta debe estar a la altura de las expectativas despertadas. Al respecto, tan solo hace unos días, en el Boletín Oficial de la Junta, publicaba el anuncio de la primera expropiación de una vivienda de 87 metros cuadrados en Huelva, cuya propietaria, María del Carmen Andújar Alonso, solicitó a la Junta acogerse a la medida tras recibir una notificación de desahucio por el impago de la hipoteca, toda vez que cumple los requisitos exigidos en el decreto al disponer de una renta inferior a 542 euros mensuales. El anuncio es un paso previo al proceso de expropiación y consiste en la comunicación del acuerdo de la necesidad de la misma, habitual en todos los casos de este tipo de intervenciones, aunque se trate solo del derecho de uso y por un máximo de 3 años, y no de la titularidad de la propiedad, hecho que debe quedar claro. Cierto es que esto no resuelve el problema con carácter definitivo, pero no es menos cierto que al menos le concederá un balón de oxígeno en un momento en el que es necesario frenar la desbocada carrera de desahucio emprendida desde el inicio de la crisis. Señorías, con este ejemplo hemos pretendido personificar uno de los miles de casos que se producen en nuestra comunidad, pues probablemente lo más llamativo de esta norma sea el planteamiento de una expropiación de derechos a unas entidades financieras a las que hemos rescatado con el esfuerzo de todos y cuyos balances, dicen, se muestran tan sensibles a este tipo de medidas, pero a la vista de los hechos no muestran igual sensibilidad hacia las personas y sus necesidades. Ante esto solo cabría que la norma se aplique con contundencia y sin excesivos obstáculos procesales o competenciales, equiparándose en sus resultados reales con las expectativas que ha despertado en amplias capas de la sociedad. Desde la economía social andaluza, sector al que representamos, entendemos que el Ejecutivo andaluz, al que corresponde como poder público llevar efecto y garantizar el derecho a la vivienda, ha dado un paso en el sentido adecuado al aprobar una norma que pretende garantizar la función social de la vivienda y reforzar la lucha contra los desahucios hipotecarios. Consideraciones programáticas al margen,
La norma viene a desarrollar líneas novedosas y positivas en nuestro ordenamiento jurídico y, sin duda, puede dar mucho juego si se consigue aplicar en su integridad. Por otra parte, además de los desahucios, hay más víctimas. Se trata de quienes no pueden acceder a una vivienda en condiciones adecuadas, porque la han perdido por un desahucio o porque nunca la han tenido, como tantos jóvenes a los que se condena a no emanciparse nunca. Por eso es de resaltar que el decreto contemple también todo un paquete de medidas destinadas a favorecer el alquiler, obligando a poner en el mercado las numerosas viviendas vacías que acaparan y retienen bancos e inmobiliarias. Mientras hay gente que quiere y tiene la necesidad de alquilar, se retienen cientos de miles de viviendas, ocultando su depreciación mediante el saneamiento artificial de su balance, conseguido gracias a las ayudas públicas que pagamos todos, incluso también los que no tienen vivienda. De ahí que se sancione al que acapara viviendas vacías como consecuencia de sus frustrados afanes especuladores. Pero no solo hay sanciones, también hay incentivos para terminar con los motivos que hasta ahora han desincentivado el alquiler, como por ejemplo los seguros contra desperfectos, de garantías de cobro, etc. En resumen, reforzar las ayudas al alquiler, crear un nuevo régimen sancionador y establecer la expropiación temporal para los casos más graves de emergencia social de aquellas familias inmersas en procedimientos de desahucio hipotecario son medidas valientes y sin precedentes que pueden ayudar a paliar el actual problema del acceso a la vivienda y la función social de ésta. Por último, señorías, queremos señalar que la vivienda es antes que nada un problema social y las formulaciones empresariales de economía social, aun teniendo un componente de iniciativa privada nacida del espíritu emprendedor y asociativo de sus socios, mantiene un carácter social en sus fines que la hacen totalmente compatibles con las iniciativas sociales públicas y se puede convertir, por tanto, al igual que está ocurriendo en otros sectores con unas características tan sociales como el de la dependencia, la inserción o la educación, en un socio natural y estratégico en la solución del problema de la vivienda. Al respecto, desde la economía social nos congratulamos que el próximo Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación contemple el fomento de la autoconstrucción y el cooperativismo como medidas esenciales con las que afrontar el problema de la vivienda. Fomentar y posibilitar la creación de un plan de cooperativas de vivienda en cesión de uso, junto a un plan de cooperativas de oficinas y locales comerciales en cesión de uso y un plan de inmuebles para el sector educativo, sociosanitario y de atención a la dependencia, deberían constituir parte de las medidas a desarrollar en pro de encontrar una solución a la vivienda en nuestra comunidad, además de abrir grandes posibilidades para el otro gran problema que tenemos, como es el empleo. Muchas gracias. Gracias. Por parte del Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Nieto. Gracias, presidenta. Con mucha brevedad, para agradecer a nuestros invitados que hayan venido a intercambiar impresiones con nosotros. Es el ánimo de estas comparecencias, enriquecer el texto que finalmente se convierta en ley, que nació originariamente como decreto. Nos quedamos en el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida con algo que decía usted casi al inicio de su intervención: los derechos de la ciudadanía deben ser obligaciones para las administraciones y para los poderes públicos, y también con esa normalidad democrática con la que hay que afrontar estos cambios que planteamos en la ley, dado que lo que vienen en muchos casos es a homogeneizar nuestra normativa, a la que con total normalidad, insisto, ya está vigente desde hace muchos años en países de nuestro entorno más cercano. Así que le agradecemos mucho sus aportaciones y esperemos que el decreto, la ley final, pues satisfaga efectivamente la función social de la vivienda que perseguimos. Muchas gracias.